Hola, buenas noches. Una noche dramática para los argentinos, con la perspectiva de un destino trágico para 44 compatriotas que estaban allí dentro del San Juan. Queda mucho todavía, muchísimo por saber. Lo primero, por supuesto, es dónde está el submarino, encontrarlo, rescatar el submarino, rescatar los cuerpos si es que no hay ninguna chance de sobrevivencia. Pero después quedan una cantidad de interrogantes tremendos, una cantidad de preguntas que necesitan respuesta. Por ejemplo, hay que preguntarse qué pasó exactamente, por qué la explosión, por qué salió a navegar el San Juan. Sin duda un interrogante es, ¿se podrá encontrar a todo esto? Porque hay quienes dicen que no se va a poder encontrar. ¿Y en qué consistió el incidente, la explosión, la implosión, el incidente rápido, corto, violento? Y después, sin duda, va a haber una causa judicial, o ya desde el principio hay una causa judicial en la que habrá que dar muchísimas respuestas. Todos estos interrogantes enormes, todos estos interrogantes que son nodales en esta tragedia, los vamos a desarrollar en este programa. Vamos a hablar también del caso Maldonado y de los resultados de la autopsia que se conoció hoy, que no cierran el caso, que abren el caso, que más bien nos lleva a discutir distintas alternativas de qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Pero vamos primero con el submarino, que es lo que está en el centro de nuestras preocupaciones. Este es el caso. La desesperada búsqueda del submarino desapareció cerca de Chubut con 44 personas a bordo. Lo buscan por aire y por mar. Se confirmó la explosión y cuántas preguntas, esto lo confirmó en el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Hace ya 9 días que se perdió el contacto con el submarino Ara San Juan. La Armada Nacional confirmó a través de su vocero la existencia de un evento consistente con una explosión en la zona del último contacto con el submarino. La nave se encontraba unos 432 kilómetros mar adentro. Un submarino de la Armada Argentina es intensamente buscado. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El anuncio de que se produjo una explosión desató indignación y dolor entre los familiares de la tripulación. ¿Dice de que le mintieron estos 8 días? No, o sea, al principio pensé que no, pero ahora creo que sí. ¿Cómo no van a saber? Tenemos mucho dolor. La Armada sostuvo que el submarino Ara San Juan se encontraba en buenas condiciones de mantenimiento al momento de zarpar. Se trata de un buque de ataque construido en Alemania. Fue reparado en nuestro país entre 2008 y 2014. Oficialmente, la nave tiene capacidad para 37 tripulantes, aunque llevaba 44. Ya la Armada habla de no una anomalía, sino de un sonido empatable al de una explosión. Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. El miércoles 15, el capitán del submarino informó un principio de avería en el sistema de baterías, generado por la entrada de agua al sistema que utiliza el buque cuando emerge a la superficie para tomar aire. El submarino tenía como norma, como protocolo, comunicarse cada 12 horas con su base. Necesita, al menos una vez al día, salir a tomar aire para cargar energías en baterías. Las causas de la desaparición del submarino no están claras. Se acumulan los interrogantes.
El submarino pudo haber recibido un ataque. La explosión pudo haber sido originada por una falla técnica. Se produjo un choque. ¿Dónde está el submarino Ara San Juan? Doctor Raúl Torre, ¿ustedes los peritos van a tener voz y voto en esto? Bueno, indudablemente con el hallazgo de evidencia física, que en principio todos guardamos la expectativa de encontrar todavía con vida a los miembros de nuestra Armada de Guerra, ¿verdad? Yo creo que con el hallazgo de la evidencia física va a ser fundamental el trabajo de los peritos, en este caso, indudablemente, ingenieros navales. Pero va a haber, está claro que hay una causa judicial. Sí, hay una juez ya de Comodoro Rivadavia, entiendo, que jurisdiccionalmente está interviniendo. Me pregunto, ¿no tendría que estar ella allanando? Son todos interrogantes que tienen que ver con el San Juan. ¿No tendría que estar ya allanando la base en Ushuaia o el edificio de la Marina? Quiero las últimas comunicaciones, quiero todas las comunicaciones. Es que no sabemos si no las tiene. La investigación ya ha comenzado, el expediente judicial está abierto e indudablemente la juez debe estar informada. Al menos la información oficial es lo que hacía indicado. Pero digo, ¿no? Por ejemplo, el submarino salió de Ushuaia, dijo que tuvo un desperfecto en Ushuaia y que después lo repararon y que salió. Esas comunicaciones, ¿no son vitales para esclarecer qué pasó? Pero yo entiendo que la juez todavía está con la expectativa de que haya ocurrido algo que dé lugar a la intervención jurisdiccional. Por ahora estamos hablando de un siniestro que, si bien no es una circunstancia ordinaria, tampoco es que nunca ocurre, ¿eh? Nosotros hemos tenido cantidades de siniestros en nuestra Armada, muchos de ellos menores, que no han trascendido más allá de un foco ígneo o algo así, y si en la medida que no existan, lesiones o no exista la pérdida de alguna vida humana, o de que en el material se demuestre algún tipo de negligencia o algo así, no hay por qué intervenir judicialmente. Me pregunto, ¿quién da la orden de poner el submarino en movimiento desde Ushuaia? Tuvimos problemas, pero vamos para ahí. El capitán, el alto mando, ¿no hay que esclarecer todo eso? Yo entiendo que se ha seguido la línea de comando y me imagino que esto sí va a estar esclarecido, pero es uno de los interrogantes que se abre, ¿verdad? Creo que cumplía una derrota rutinaria. ¿Es posible para un perito saber exactamente por qué fue la explosión? Primero veamos si fue realmente la explosión. En principio se está asumiendo que tiene que ver con el submarino Ara Santa Fe. San Juan, perdón. Otro siniestrado, por cierto. Con el Ara San Juan, en función de que la explosión se habría dado por la triangulación que se está haciendo en la derrota que debía seguir el submarino. En el camino a Mar del Plata. Exactamente, en la derrota la ruta del submarino se asume que por la triangulación ha sido necesario y más o menos es coincidente con la velocidad, los nudos que llevaba de traslado el submarino en ese momento, ¿verdad? En un ratito le vamos a preguntar a un experto, a Ricardo Bursaco, si tiene lógica la derrota, como le dicen, el camino, la ruta, si tiene lógica la velocidad a la que anduvo. Son interrogantes y me pregunto también si es seguro que se va a encontrar el submarino. Digamos, si cayó allí, digamos, fuera de la plataforma a grandes profundidades, ¿igual se puede rescatar? Yo creo que sí, el Titanic ha sido, si no me equivoco, 2.800 y pico de metros. Pero no lo pudieron sacar enterito. No sacar... Pudieron visitarlo. Sí, pero acá yo creo que está todo preparado para recuperar la embarcación, creo que completa. Una de las preguntas que yo abriría, y que realmente lo desconozco, ¿verdad? Es, con los submarinos se habla de dos tipos de efectos físicos. La explosión y la implosión. Yo quisiera saber, y me gustaría que el experto nos dijese, por ejemplo, si la explosión es sonora también, la implosión. Sabemos que la explosión en principio sí. A ver si la implosión es sonora, que obedece generalmente a las presiones que tiene que soportar la nave a determinadas profundidades. Precisamente tienen un límite de profundidad de sumersión. Más allá de eso es cuando comienza a correrse el peligro de este efecto físico. Luego,
¿Qué llevó a esta situación de emergencia? ¿Hubo un incidente acaso? Es una de las posibilidades que se barajan. Está claro que no pudieron avisar nada. Hay algo que demuestra que no pudieron ni comunicarse, ni largar la boya satelital de emergencia, ni pudieron largar los botes, ni cero. Claro, porque cuando yo hablo, un incidente, una colisión, ¿es posible que haya existido una colisión en el alta mar? Sin que sepamos, además. Sí, que haya tenido el capitán y su tripulación el tiempo de advertirlo. Reportar. Exactamente. Otra de las cosas que nos tiene realmente preocupados es la sobrevida de nuestros marinos. ¿Cuánto tiempo hay realmente de oxígeno? Porque ya evidentemente en superficie no se encuentra, sino debió haber sido detectado por los satélites. Todo esto se lo vamos a preguntar a Ricardo Bursaco, que ha escrito además un libro sobre los submarinos argentinos. Porque está el caso del submarino ruso, por ejemplo, donde nosotros hemos visto que inclusive se ha escuchado a los marinos, por sonar, han escuchado a los marinos que han tenido una sobrevida mayor de la que había realmente en expectativa. Y después, las pericias, ya que estamos hablando de ese tema, Túnico. Yo soy perito, pero en cuestiones un poco más mundanas, que en este caso tan extraordinario que nos toca vivir a todos nosotros. ¿Van a responder todos los interrogantes? ¿Están en capacidad los ingenieros navales, los expertos en siniestros marinos, de contestarnos todas las preguntas? Porque hoy va todavía... a depender, igual se lo vamos a preguntar también a Ricardo Bursaco en instantes, pero va a depender primero si encontramos el submarino. ¿O no? Yo creo que sí. Pero yo creo que están puestas todas las... tenemos la ayuda de todos los países que están participando en esto. Yo creo que es el fin de la derrota de esta investigación, es el hallazgo del submarino a como dé lugar. Yo creo tengo preguntas para hacerle a Ricardo Bursaco casi iniciales. ¿Para qué necesitamos submarinos? Bueno, Hoy en día sirven, además, digamos, ya sabemos que históricamente sí sirvieron, pero hoy en día sirve que nosotros tengamos submarinos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tuvimos un portaaviones nosotros. ¿Se acuerdan que tuvimos portaaviones? Sí, en Independencia, sí. Sí. Y hoy en día nosotros no tenemos y no sé si nos serviría a nosotros. Realmente a nosotros nos sirve tener submarinos. Bueno, eso viene de un planteo mucho mayor, que es cuando necesitamos Fuerzas Armadas y cómo deben estar equipadas. Pero por ahí necesitamos, tengo el recuerdo que en algún momento hubo quien dijo, nosotros tenemos que fabricar drones. Hoy en día lo que hay, digamos, en lo que hay que trabajar, pero de todo esto le vamos a preguntar a Ricardo Bursaco. Y corrijo, el primer portaaviones que tuvimos en la Independencia, el segundo en el 25 de mayo, fue el último. Exactamente. Entonces, por supuesto que hay una cantidad de interrogantes. ¿Pudo haber habido un incidente con los pesqueros, que hay cientos al lado de donde pasó lo del San Juan? Por eso hablé de la teoría de la posibilidad de la colisión. Si bien existen una cantidad de medidas y contramedidas que lleva el submarino, así como existen contramedidas electrónicas para prevenirse de los submarinos, que eso es lo que se denomina contrainteligencia táctica, ¿verdad? ¿Existió la posibilidad de una colisión, por ejemplo, ya que tenemos tantas embarcaciones en esa zona? Luego, evidentemente, y esto es una cuestión de razonarlo nada más, la avería que tenía el submarino no era tan importante porque estaba escoltado, entiendo que por 2 corbetas que fueron dirigidas hacia Puerto Belgrano. O sea que esta avería que presentó el submarino no representaba un peligro ni para la embarcación y evidentemente tampoco para la navegación. A eso hay que agregarle la pregunta de si con las 2 corbetas al lado hubiera pasado lo mismo o no. Si hubieran ayudado. Las 2 cosas son importantes. ¿Por qué no estaban las 2 corbetas? Y qué hubiera hecho de diferencia en ambos en caso de lo que ocurrió, ¿no? Claro, y luego yo creo que también es interesante saber si esa avería que se ha comunicado del submarino relacionada con fallas en las comunicaciones
tuvo que ver directa o indirectamente con una explosión. E insisto, queda abierta la pregunta sobre la implosión. Ahí tenemos imágenes de cuando le hicieron la reparación de media vida. Este fue el trabajo que se hizo aquí en Tandanor. También se debate mucho si se debió hacer, pero ahora el submarino mellizo, el Santa Cruz, también se está haciendo allí la reparación. Pero estas son imágenes de todo el proceso de esa reparación de media vida, donde se puso casi a nuevo la mayor parte del submarino. Se sacaba cada pieza, se etiquetaba, después en algunos casos los repuestos fueron provistos por Alemania, por la empresa Thyssen, que fue la fabricante, por Siemens, por la empresa Varta, que es la empresa de las baterías. ¿A todo el mundo le conviene encontrar el submarino hoy en día? Yo creo que debemos encontrar el submarino. No, eso lo tengo clarísimo. Y yo es que nuestra por eso digo, obligación. el fin de esta derrota es encontrar el submarino. No solo Argentina lleva a cabo este tipo de mantenimiento de media vida en Latinoamérica, Brasil también. Sí. El resto de los países que tiene este tipo de embarcaciones y no tiene la capacidad técnica y operativa de generar este tipo de rejuvenecimiento, si se me permite el término, de la embarcación, de estas embarcaciones, los mandan a Alemania. Pero entiendo, como usted decía, que todos los repuestos originales de ThyssenKrupp fueron traídos a Argentina para, de alguna manera, rehabilitar la embarcación, ¿verdad? Le vamos a preguntar a Ricardo Bursaco también de eso. Insisto con todos los temas que tenemos dando vuelta. Si efectivamente, por ejemplo, los rusos nunca quisieron recuperar el Kursk. Bueno, pero ahí se habla de alguna suerte de secreto de Estado permanente. Sí, efectivamente. Bueno, acá también está, ya la jueza habló de secreto de Estado, pero acá uno de los secretos de Estado debe ser qué es lo que pasó, es decir, de quién son las responsabilidades. De todas maneras, es nuestro deber de todo tipo encontrar el submarino. Esta es la operación de rescate y ya hablamos con un experto, alguien que sabe de verdad sobre todos los detalles que tienen que ver con submarinos. Luego de que se detectara la explosión, se enviaron al lugar 6 buques con el objetivo de realizar un barrido del fondo. Contaron con el apoyo de 3 aeronaves, 3 destructores y una corbeta. No hubo resultados positivos hasta el momento. El submarino venía navegando de Ushuaia a Mar del Plata, en un lugar cercano al frente del Golfo San Jorge. Un acontecimiento importante sucedió, que no sabemos qué, pero algo sucedió, porque el submarino perdió 2 capacidades importantes, que era la de comunicarse y la de mantenerse a flote. Nuestro país cuenta con asistencia extranjera en el operativo de búsqueda del submarino, a cargo de la Oficina Internacional ISMERLO, a la que suscriben 40 países. Se encarga de enviar asistencia cuando uno de sus miembros lanza una alarma. Del operativo participan Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Francia, Alemania, Perú, Chile, Colombia y Uruguay. La unidad aeronaval, el P-8 antisubmarino, aprovecha sus sensores de sonoboyas activas particularmente. La activa es justamente la que va a tratar de detectar algo metálico debajo del agua y poder localizar fehacientemente al submarino. En este contexto, ¿hasta qué profundidad se puede rastrear un submarino hundido? ¿Por qué no aparece? ¿Es posible encontrar al buque y sus tripulantes? Submarinos de la Armada Argentina, 1933-2000. Este es el libro escrito por Ricardo Bursaco, que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Ricardo. Bueno, tenemos un montón de preguntas que acabamos de formular con el doctor Raúl Torre.
me imagino que escribir sobre los submarinos de la Armada Argentina incluye este submarino, porque este es del 84, ¿o no? Sí, desde luego. Además, me gustaría una pequeña introducción. Sí. Estos submarinos hoy los tenemos, o todavía está el la gemelo, expectativa. y aparte está el gemelo en Santa Cruz en el astillero. Nacen por un decreto firmado primero por Juan Domingo Perón, Sí. otro por Isabel en 1974, y a raíz de ahí, con los años, Argentina termina comprando 6 submarinos a Alemania, más un astillero para fabricar submarinos. Correcto. ¿Sí? 2 submarinos se fabrican en Alemania, el Santa Cruz y el San Juan. Sí. 4 se iban a fabricar en la Argentina. Sí. De esos 4, uno se fabricó hasta el 70% y así está aún adentro del astillero, se abandonó la construcción. Ajá. Los otros 3 Sí. quedaron acá enteras sus partes, Sí. completos, no se fabricaron nunca. Ajá. Cuando se privatiza, cuando se cierra el astillero... ¿Por qué pasó eso? Bueno, son muchos motivos. La Armada, evidentemente, la Armada Argentina no es una armada muy submarinista. Ajá. Es una armada más bien de flota y bueno, también fue un plan muy ambicioso porque no solo los submarinos, fueron 4 destructores, 6 corbetas, rompehielo Sirizar, el buque Bahía Paraíso, todo eso. O sea, que Perón digamos tenía... que le sacó Macera a Perón, lo convenció. Ajá, y además, Perón tenía una idea armamentística desde el punto de vista de la Armada. Exactamente. Y además se hizo un submarino a medida para la Argentina, porque no lo tiene ningún otro país, Sí. que es una Ferrari. Sí. Sigue siendo el submarino más poderoso de los convencionales. Ajá. Energéticamente es el más poderoso de los convencionales. Ujú. ¿Qué significa? ¿Que es de los que no son nucleares? Claro, que funcionan con baterías. Ajá, ¿Sí? correcto. Como tiene tanta batería, cuando los otros submarinos tienen alrededor de 480 elementos, la batería, tiene 960. Ajá. Y llega de un lugar a otro mucho más rápido que los otros. Ah, o sea, ¿sí? tiene una capacidad de tránsito que es impresionante. Esta es una pregunta que hace un rato que me la estoy haciendo. ¿Hay alguien que tenga en este momento submarinos como estos? De esta clase no. No, pero digo, nosotros tenemos un Ford Falcon del 85 y no hay nadie que use Ford Falcon ni ningún auto del 85. El otro submarino que tenemos nosotros es el Salta, que llegó en el 74, Sí, de más la clase, viejo todavía. más viejo, de la clase 209, se construyeron Pero para todo Brasil el mundo unos usa submarinos del 85. Sí. Lo que pasa es que le han hecho media vida, Ajá, con modernización. Ajá. Bueno. Correcto. Otros países equiparables a nosotros. Por ejemplo, hoy México, recién Sudáfrica. hablaba, Ecuador tiene Sí. estos mismos submarinos, le hizo la media vida los astilleros de Chile. Chile los tiene, Sí. alemanes y franceses tiene Chile. Ujú. Tiene Brasil, tiene Venezuela. O sea, Latinoamérica. no somos una excepción. No, para nada, para nada. La excepción... ¿Para qué sirve un submarino? Primero, déjame que termine. Sí. Este submarino se hace a medida y tan grande porque se esperaba en el futuro agregarle una sección más con una en miniatura un generador nuclear. Ajá, entiendo. Entonces, o sea, ya estaba pensado para lo tener un nuclear. submarino nuclear. Bueno, ¿para qué sirve un submarino? Un submarino es un arma estratégica, Sí. silenciosa, discreta, que si estuviéramos en guerra, vos no la querrías dejar de tener. ¿No? No. Vos, No es fácil hoy imaginate- detectar No. con cualquier cosa un submarino. Porque vos, una cosa es en guerra y otra cosa es cuando vos te podés posicionar previo a la guerra. Nosotros en el año 78, si por ahí tengo suerte encuentro el planito, teníamos 3 submarinos en el Pacífico. No entramos en guerra. ¿En el Pacífico? En el Pacífico 3. ¿Qué? Porque nos Y íbamos porque- a pelear con Chile. Con Chile, exactamente. Ajá. Y de hecho, uno de los Entonces, submarinos, lo el que Santiago hacían del Estero, era- con todos los barcos que le pasaron por encima de la cabeza. O sea, lo que hacíamos con esos 3 submarinos del lado del Pacífico era espiar qué era lo No, que... es una sorpresa táctica que ni bien se declara la guerra, ya estábamos ahí. Ajá, entiendo. Y hoy en día, Sí. digamos, Estados Unidos, Rusia,
¿Siguen fabricando submarinos? Totalmente. Totalmente. Pero ellos hacen nucleares. Rusia puede hacer alguno convencional. Pero lo que digo es, no es fácilmente detectable hoy en día un submarino. No dejó de ser el arma silenciosa, etcétera, etcétera. No, inclusive, por ejemplo, en el mar argentino es muy complicado encontrar porque hay distintas capas de temperatura, el sonar rebota, y si el comandante está bien adiestrado, conoce su terreno, conoce sus aguas, puede siempre hacer una sorpresa. Uno, hay que imaginarse si un día tenés oportunidad de embarcarte en el medio del mar y si hay un submarino ahí abajo. ¿Eso es así? Sí, tal cual. Hoy en día es así. Tal cual. En el mar puede haber submarinos que no se sabe dónde están. De hecho, hay una cosa que le incomoda mucho a las flotas de guerra, que cuando hay amenaza submarina, sí o sí tiene que navegar en zigzag. No es que sigue en piola porque ya te voy a... No, navegan en zigzag. Bueno, ¿qué pasó con el San Juan? Bueno, evidentemente fue una una explosión o alguna cosa que le provocó una irrupción abrupta de agua de mar. Porque la tripulación murieron los 4 al mismo momento y al instante. Los 44. Los 44, perdón. O sea, de tu conocimiento y de tu información está claro que no hay chance de sobrevivir. No, de ninguna manera. ¿Así tan categórico? Y ya por el tiempo pasado ya no... porque inclusive, si hubiera tenido algún tipo de avería y este submarino tiene un compartimiento estanco intermedio que puede dividir al submarino en dos. Que se hayan quedado del mismo lado todos, se hubieran agotado el oxígeno en la mitad del tiempo. Entiendo. Es decir, ante una situación de emergencia dominable hubieran ido... hubieran pasado y además hubieran hecho alguna, porque esa es digamos, la demostración más palpable de esto, es que no hicieron ningún acto de intentar salvarse. Claro. Ni lanzar las sonoboyas satelitales, ni vaciar los tanques de lastre, ni hacer emisiones de sonar activo para que los escuchen, ni golpear, como decían hoy, el casco. Había quedado un tema. El submarino nunca va con corbetas. ¿Nunca va con corbetas? No. Lo único que hace con las corbetas es jugar un ejercicio superficie submarino. Nunca. ¿Qué es jugar? Le dicen, bueno, a la corbeta vos pasá por allá y el submarino tendrá que decirle, te ataqué, o la corbeta le tendrá que decir... Es como un juego de guerra. Un juego de guerra, un adiestramiento, tal cual. Un adiestramiento. Además tienen velocidades totalmente incompatibles. El submarino, cuando se traslada de un lado a otro, se llama tránsito. Sí. Y cuando se queda en un lugar específico a hacer su trabajo de guerra, se llama patrulla. O sea, el submarino hace tránsito hasta el lugar de patrulla. Cuando se va de ese lugar de patrulla, hace otro tránsito hacia otro lugar de patrulla y eventualmente tránsito para volver a su base. ¿Por qué? Ahí vimos recién la ficha técnica, acá la vemos otra vez. Sí. En algunos casos se habla de 44, de que había 44 tripulantes, y otros dicen, no, esto es para una dotación de 37. Sí, de 37 tripulantes. Y entonces... ¿Es un error que haya 7 personas más o es aceptable? No, totalmente aceptable. El submarino puede llevar 22 torpedos que pesan 1,5 toneladas cada uno. Habitualmente, cuando está en tiempo de paz, puede llevar uno. Así que le sobra peso. Encima hay que cargarlo con agua para equilibrarle el peso. Si no tiene torpedos, hay que ponerle agua. Adentro, en un tanque que se llama de compenso de torpedos, hay que cargarlo porque es como un avión, pero en el agua. Tiene que estar equilibrado los pesos, si no se va para abajo, se va para arriba. O sea, si no tiene torpedos, hay que ponerle agua. Hay que ponerle agua. Entiendo. Sí. O sea que si usted tira los 7 tripulantes de... No, yo navegué en esa sala de torpedos que es muy amplia para hacer un submarino, se llevan colchones, se tiran, ponen la sabanita y hay dormillo. Y en ese caso, los 7 no juegan en contra, sino que... Son buzos tácticos, los buzos tácticos dependen de la fuerza de submarinos. Son fuerzas especiales. ¿Qué estaban haciendo los buzos tácticos ahí? Presumo que habrían ido a hacer algún ejercicio. Ushuaia, no tengo conocimiento específico pero seguramente. ¿Puede haber chocado el submarino contra un pesquero o contra una nave? Estaría junto, hundido con él, porque es una masa de hierro tan... esas 1.700 toneladas... en 60 metros,
Pero lo pasa de largo al pesquero, se lleva puesto un pesquero y se lleva puesto un barco grande. ¿Se lleva puesto el submarino al pesquero y no el pesquero al submarino? También, porque seguramente si le pega de proa, le va a arrancar los tubos lanzatorpedos y le va a ingresar agua abruptamente. No, sí. Acá lo concreto, desde tu óptica, es que entró agua y produjo una explosión. No, puede entrar agua por algún otro motivo y pudo entrar agua por la explosión, por cualquiera de las dos cosas. O sea, una explosión hubo. Sí. Pero decíamos ¿Estás convencido de que hubo una explosión? Bueno, eso es lo que dicen los informes. Claro. Correcto. Pero bueno, para que se mueran los 44, una de dos, o una explosión o una irrupción violenta de agua. ¿Implosión o explosión? Bueno, la explosión es como cuando uno revienta un globo, explota. En el caso del submarino, la implosión es cuando va hacia abajo, que perdió el control y se va para abajo, y la presión lo empieza a aplastar. Va a llegar un momento que posiblemente el submarino se aplaste tanto que se va a romper, se va a perder el aire que está dentro, va a ingresar agua y va a dejar de implosionar, porque ya estarán compensadas las presiones internas y externas. Vamos a ver qué pasó con el submarino ruso, así después charlamos con Ricardo de las comparaciones. Un enorme submarino nuclear recorría las gélidas aguas del Ártico. Era el Kursk. El 12 de agosto de 2000 se produjo el hundimiento del Kursk, submarino nuclear de la Armada rusa, durante el desarrollo de ejercicios de guerra en el mar de Barents. El buque se fue a pique con sus 118 tripulantes, después de que se produjeran dos impactantes y sorpresivas explosiones. De las maniobras participaron 30 naves y 3 submarinos. Se trató de una de las peores tragedias navales de Rusia. A diferencia de los submarinos occidentales, el Kursk tenía un casco doble de 5 centímetros de grosor. Interiormente estaba dividido en 9 compartimentos estancos. Se lo consideraba inhundible. La nave fue localizada al día siguiente sobre el lecho marino, a 110 metros de profundidad. Pretendieron ocultar el dato de que el submarino transportaba 2 reactores nucleares, con el potencial desastre ecológico que ello implicaba. A esto se sumó que la investigación posterior constató que algunos marineros habían logrado sobrevivir a las explosiones y se habían refugiado en un compartimento a la espera de ser rescatados, algo que nunca sucedió. El Kursk estaba listo para lanzar el primer torpedo a la escuadra enemiga. Una onda expansiva sacudió el centro de mando. La tripulación resultó aplastada contra el suelo. El gobierno ruso desembolsó 65 millones de dólares para levantar al Kursk del fondo del mar. Finalmente, el 8 de octubre de 2001, especialistas holandeses lograron subir los restos del Kursk a una barcaza que los llevó a una base naval. En ese caso, digamos, hubo una explosión producto del arma, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Acá tenemos alguna chance de que algo del armamento haya explotado en el caso del San Juan. Del armamento sería sumamente difícil, porque inclusive los torpedos tienen lo que se llama una corrida de seguridad. Cuando el submarino larga un torpedo, los primeros 400 metros no hay forma de que explote, para evitar cualquier accidente que pueda explotar cerca del submarino al lanzarlo. Así que es muy difícil. Lo que sí, pero no sería una explosión de tanto, el San Juan tuvo un incidente 2 años antes aproximadamente de entrar a su reparación de media vida, le explotó la batería de un torpedo adentro del tubo lanzatorpedo. Ajá. La explosión de una batería, ¿sí produce una entrada de agua o no? El problema es si entra el agua primero, si entra el agua después. Podría haber habido un cortocircuito muy generalizado y que hubiera habido alguna bolsa de hidrógeno, porque acá el peligro, lo que explota es el hidrógeno, pero tiene la batería en ciertas condiciones produce hidrógeno en cantidad, no siempre, pero cuando el hidrógeno llega a una concentración de entre el 2 y el 3% en la atmósfera del submarino,
es seguro que explota. A mí me interesaba preguntarle sobre la acústica, porque evidentemente tiene mucho que ver con lo que en principio está surgiendo por estas últimas horas, que tiene que ver con la sonoridad de esa explosión que se atribuye al submarino precisamente porque está en la ruta o derrota, o como usted decía, en el tránsito que está llevando el submarino de regreso a su puerto. Para que esto pueda ser detectado por los hidrófonos, ¿cuál debe ser la magnitud de esa explosión con relación a lo que transporta un submarino? Un poquito me cuelgo de lo que dice Tuni, si puede ser, por ejemplo, un torpedo. Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede generar una explosión de tal magnitud que los hidrófonos la capten? O los hidrófonos están en capacidad de captar cualquier explosión. Discúlpeme lo extenso de la pregunta. Presumo que en el caso del SOSUS, que eso es la línea de la Armada norteamericana, debe ser un tema secreto. Lo que pasa que ellos lo que miden es el ruido promedio del mar. Por eso lo llaman anomalía hidroacústica. Hubo algo que salió fuera de lo normal. Hay una serie de ruidos biológicos, geológicos, lo que fuere, que ellos van midiendo como un promedio. Cuando pasa algo, pasa un submarino y le produce una anomalía magnética o anomalía acústica, en este caso por ahí posiblemente fuera magnética, ellos la detectan. O sea, ellos... ¿El solo paso del submarino es detectado? Y para eso hicieron la red SOSUS, para detectar el paso, para pescarlos abajo, decir, bueno, por ahí pasó. O sea, no tiene lugar, o digamos, no es lógica la crítica de ¿y cómo? ¿No escucharon ese ruido hace una semana? ¿Por qué nadie la buscaba? Nadie buscaba ningún Cuando ruido. Después se produce el acontecimiento, entonces los tipos, che, a ver qué pasó. O sea, nadie estaba esperando, ni sabían que la Argentina tenía un submarino en el Atlántico Sur y estaban esperando a ver si explotaba. No. Pasa la cosa, entonces después van para atrás y empiezan a estudiar. Sí, pero grabado está, los sonidos están grabados y entonces se hace un análisis. Claro. Y es muy difícil detectar. Ya creo que otra agencia más detectó lo mismo. Son tres lugares donde coinciden. Sí, convengamos lo que es curioso y que de alguna manera creo que ha sido lo que alteró a los familiares, que dicen, si ocurrió una explosión hace una semana, ¿cómo no lo sabíamos? No lo sabíamos porque no estábamos informados, evidentemente. Ahora, ¿no es curioso que sea contemporáneo que informan los americanos con diferencia de horas con la información que recoge nuestro embajador en Austria? Lo que pasa es que existe viene a ser una oficina que se llama ISMERLO. Es una oficina donde las marinas de todo el mundo es una obra social preventiva. Las marinas de todo el mundo se ponen de acuerdo, che, mira, que las escotillas sean todas del mismo tamaño, porque así cuando tiramos una campana, si no tenemos que tener un stock de campana para cada... Bueno, y así van tratando de hacer reglas para normalizar los submarinos para la búsqueda y rescate. Esta agencia es exclusivamente para búsqueda y rescate, cada 3 años hace un gran ejercicio, no es operativa, es simplemente administrativa, y información evidentemente maneja ISMERLO. Después del corte vamos a hablar con Ricardo sobre la enorme duda que tenemos. ¿Se va a encontrar? ¿Es seguro que se va a encontrar? ¿Es dudoso que se vaya a encontrar el San Juan? Enseguida venimos. Ricardo Bursaco, súper experto en submarinos, que nos ha dado una auténtica clase. ¿Vamos a encontrar el San Juan? Yo tengo mucha confianza que se va a encontrar por los medios tecnológicos. El mundo que contiene ese ISMERLO que decía, ha puesto toda la carne al asador acá, inclusive está llegando ayuda de Rusia. Yo creo que para el prestigio si se cayó a una profundidad primero es grande. Encontrarlo. ¿Cómo? Es encontrarlo. Profundidad, creo que la Marina norteamericana está asegurando una capacidad de llegada de 600 metros. Y sí, pero ahí no hay, digamos, cayéndose de la plataforma, no hay que ver profundidades enormes. Como cualquier cosa, cuán roto esté. Puede estar hasta entero. Pero estamos hablando del emplazamiento en esa nave que están armando ahora en este momento en Comodoro, que se estaría terminando creo que entre hoy y mañana. Sí, le están reformando la popa al barco. Sí, sí, ya la vi cortada la popa. Sí, sí. Pero puede estar a 3.000 metros, ¿o no? Sí, ahí ya.
Posiblemente podrían encontrarlo por algún tipo de escaneo de fondo y demás. Ajá. Es decir, es detectarlo, pero no acceder. No, 3.000 metros no. Si cae mucho, digamos, si cae 1.000 metros, ¿uno encuentra algo sí, es una destrucción total? No creo que sea destrucción total, pues es una masa metálica, inclusive es elástica, podrá estar roto en alguna parte, pero el grueso va a estar íntegro. Sí. O sea que tenemos chances de encontrarlo y sacarlo. Dependiendo de la profundidad. Dependiendo de la profundidad. Dependiendo de la profundidad se puede llegar a sacar. Hay unos compuestos que no sé si se están usando actualmente, pero que la Marina alemana diseñó, que se llama hidracina, que colocan un compuesto porque los tanques de lastre están en contacto con el mar, en la parte de abajo del submarino. Entonces, por esa parte que está libre, se meten unas cápsulas que libera un gas que se llama hidracina, desaloja el agua, le da flotabilidad. Lo hace subir. Posiblemente haya hasta algo más moderno de lo que estoy hablando. Estoy hablando de los años 80... No sé, han recuperado antiguos barcos, un barco sueco fue recuperado así. Sí, el Vasa. Pero me parece que uno tiene la idea de un guinche, eso ya no funciona, digamos, no se saca. El guinche arriba. Ajá, después arriba. Sí, para sacarlo del agua sí se pasará, llevan a una plataforma. Pero para sacarlo de abajo como que se le inyecta... Con aire hay que sacarlo. Con aire hay que sacarlo. Sí, hay que darle flotabilidad positiva con aire o gases. La versión que tenemos hoy en día es que en Ushuaia tuvo alguna dificultad. ¿Quién da la orden de véngase para Mar del Plata? ¿Quién toma la decisión? Bueno, la orden de véngase para Mar del Plata se la puede dar el comandante de la Fuerza de Submarinos. Pero el que opina dentro del barco es el capitán. En cualquier barco del mundo puede estar el presidente de la nación a bordo, pero la última palabra la tiene el capitán. Le pueden decir, venite para acá. No, mire, véngase, no. Yo considero que esto no está en situación para que yo vaya y el capitán es el que tiene la última palabra. A mí me llama la atención que el lugar donde se produce esto es al lado de donde está la pesca ilegal. Sí. Al lado. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, todas las naves de la Armada que transiten por cualquier motivo, a todas las ponen arriba de la milla 200, para ir hasta Buenos Aires, hacia abajo, porque de paso, ya que navegan... Y al lado están los buques chinos, claro, orientales. Es hacer un poco de presencia. Que son como una ciudad, claro. Me dicen, un montón de barcos. Algo que les quiero decir, el trabajo militar los militares es como si fuera un equipo de fútbol. Tiene que entrenar todos los días. El tema es que los equipos de fútbol juegan los domingos y los militares en caso de que haya guerra. Pero tienen que entrenar y para entrenar tienen que adiestrarse. Para adiestrarse tiene que subirse al submarino y navegar. Ok. Entonces, ¿puede haber sido que estuvo a punto de colisionar con un pesquero ilegal que estaba de este lado y que entonces hizo una maniobra brusca o incluso chocó o se tocaron y eso produjo una entrada de agua? ¿Puede haber ocurrido eso y después se produce la explosión? El choque sí. Ahora la explosión ya es más difícil que... a mí no tengo la capacidad para imaginarme si a raíz de un choque puede haber una explosión posterior. Yo le voy a insistir en una pregunta, que al menos a mí no me quedó claro. ¿Qué magnitud de explosión tiene que ser para que ser detectada tal cual lo fue descrito por la Armada? Y luego, ¿qué puede haber en el submarino que genere esa explosión? ¿Te sigo claro? Sí. Ahí está el mapa donde estaba el submarino. La magnitud para que lo detecte los sensores, la ignoro. Lo explosivo que tiene el submarino, o el hidrógeno de las baterías, o el explosivo del torpedo, sí es que lo llevaba. El combustible usa gasoil. No es explosivo y encima está en contacto con el mar. No. O sea, baterías. Agua salada, hidrógeno y batería, digamos. Bueno, pero el agua salada también tiene otro componente que genera algún gas muy venenoso que es cloro. Pero la tripulación hubiera alcanzado a leerlo y agarrar las mascarillas, ponerse las máscaras. El submarino tiene tubos de oxígeno, con unas mascarillas uno las enchufa así, clac, y se la queda
algo me parece que en el caso del derrame de cloro... Pero no genera una explosión. No. El hidrógeno sí. Esperemos saber, hay algunos submarinistas me dijeron que sería muy factible que nunca sepamos qué le pasó. Ahora, el problema ahora es encontrarlo y después ver qué es lo que ocurrió. Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una verdadera clase. Un gusto. Enseguida tocamos brevemente el caso Maldonado. Una de las noticias del día es que se conocieron por unanimidad finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado y de alguna manera es lo que conversamos nosotros en grueso, ¿no es cierto? Muerte por sumersión. Lo que presumimos en su momento, ¿no? La muerte por sumersión, nosotros habíamos dicho como alternativa a la hipotermia. Acá los médicos han encontrado un mecanismo mixto. La hipotermia evidentemente ha facilitado el proceso de muerte, ¿no? Que esté tan frío, digamos, y que haya producido la hipotermia, el dato es que el río tenía entre 2 grados y 3 grados y medio. ¿Qué efecto le hace ese hecho que tenía entre 2 y 3, que no te permite moverte? Y atrasa indudablemente, complica los procesos vitales y acelera el proceso de muerte. Cuanto más frío, mayor la velocidad. ¿Te paraliza? En tu mes, indudablemente en tu mes. En tu mes enseguida. Sí, absolutamente. Y no te podés defender. Y además el individuo intenta respirar y lo que ingresa al organismo y a los pulmones es agua, evidentemente, ¿no? Por eso la asfixia por sumersión. Dicen, las 3 variantes dicen más de 60 días, ¿no es cierto? 73 días. 53 hay una. Exactamente. ¿Esto significa que estuvo todo el tiempo en el agua? Indudablemente los médicos hay una cosa que concluyen, y el resto de los peritos, porque no hay médicos, hay entomólogos, geólogos, etcétera, etcétera. Concluyen que la muerte se ha producido por asfixia por sumersión, luego que siempre ha permanecido en el agua. Correcto. O sea que nosotros sabemos que desde el momento de la muerte ha permanecido siempre en el agua hasta el momento del hallazgo. Porque no hay insectos de tierra, por eso. No hay absolutamente nada que indique vida aérea, porque inclusive hasta expertos en polen han trabajado, una experta en polen, palinóloga, que ha determinado que el polen que había era previo a estar dentro del agua. Inclusive se han estudiado los geólogos el sedimento que había depositado sobre el cuerpo que corresponde a esa zona del río Santa Cruz, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, yo creo que seguimos pudiendo hablar de homicidio de Santiago Maldonado. ¿Usted qué opina, doctor Torre? Yo opino que la prueba pericial, ¿no? que siempre le estamos pidiendo últimamente demasiado a los peritos. Estamos pidiendo que los peritos resuelvan la causa, como ocurre en el caso Nisman, como ocurre en el caso Maldonado, y los peritos producen una de las variedades de prueba, que es precisamente la suya, la prueba de la experticia, la prueba pericial. Existe la prueba testimonial, que es la de los testigos, que en este caso ha habido muchos, ha habido gente que han estado prácticamente hasta el último minuto con Santiago. Existe la prueba instrumental. En este caso, ¿cuál es? La telefonía, los videos, las fotografías, que también es muy abundante. Concreto que es un operativo de la Gendarmería donde Santiago Maldonado termina en el agua y obviamente no por voluntad propia porque no sabía nadar y le tenía miedo. Entonces, desde ya que hay un accionar de la Gendarmería que termina produciendo la muerte de Santiago Maldonado. Tiene que ser valorado todo el plexo probatorio, porque, a ver, vamos a imaginar un escenario. El individuo ingresa al agua por su propia voluntad. Luego, segundo escenario, el individuo es empujado al agua. Luego, tercer, es obligado a entrar al agua. Ahí tenemos el mismo mecanismo de muerte y 3 variantes de producción diferentes. Pero 3 casos verdaderamente de homicidio en mi mirada, porque él no se metió por su propia voluntad. Lo venían tiroteando con bala de goma, etcétera, etcétera, con lo que sea. Eso va para el juez. Eso es responsabilidad jurisdiccional y no pericial, sin ninguna duda, ¿no? El caso Santiago Maldonado y sobre todo el caso del submarino. Un montón de preguntas que usted seguramente se hacía y que creo modestamente
que pudimos contestar la mayoría de las preguntas que hoy estamos en condiciones de responder. Hay muchas cosas que todavía por ahí no vamos a poder responder hasta que encontremos, si es que encontramos y si tenemos la suerte de poder dar respuestas a lo que pasó con el San Juan. Ojalá que este final trágico que se preanuncia no se dé. Tenemos poco margen, pero bueno, aquí estamos para por lo menos mandarle un enorme abrazo a todos los familiares de las víctimas. Hasta la próxima.